fragancia da la rosa cuando ella es macerada, produce aroma dulce, un bálsamo de azahar, perfume raro dicen llamarse este aceite que fluye al ser hollada debajo de los pies. Entonces ella vive, perfuma, renueva. En el Calvario roto el corazón de Cristo fue un perfume, fue enviado fuera y lo hace aún. La alondra azul del cielo debe ser cautivada al punto de morir. Su canto fluye dulce, estremece el corazón, los ojos vierten lágrimas, da música muy suave, su quebrado corazón, su canto es bello, profundo, transforma. En el Calvario roto el corazón de Cristo fue un incomparable canto, hizo estremecerme a mí. En prisión el cristiano es donde alaba a Dios, fuerte y claro se vuelve, desangrar y sangrar. Se derrama la gracia de mi Cristo. Puede entonces conocerse a
algo precioso es el incienso, dulcedad, goteando su amor en el sufrimiento, la vida de amor vertida es del luminoso reino, cantando vienen santos, día y noche, horas tras horas de magullarse él del luminoso reino, cantando vienen santos. Él nace, él crece, si sufre, reinará, si sufre, reinará. Es la hora 15. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. En un viejo pozo de agua, al llegar a la ciudad, acampó con su camello.
Bueno, damos gracias a Dios. Estamos nuevamente en este tiempo que el Señor nos ha dado para poder escuchar su santa palabra y como decía la alabanza, bueno, hay que prepararse. Es un tiempo de preparación. Y justamente vemos cómo el Espíritu Santo descendió y equipó a la iglesia. Eliseo, tipo de la iglesia equipada con el mismo poder que tenía el Señor, con el mismo poder de Elías, no con un poder diferente. Y bueno, vamos a continuar compartiendo desde el verso 18 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él le dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Bueno, así vemos a Eliseo. Eliseo realmente no queda con ese poder para él solo, sino que es puesto en Jericó. Jericó representa, como dijimos, el mundo. Y así la iglesia está en el mundo. La iglesia está en el mundo, pero no pertenece al sistema del mundo. La iglesia no es una organización, no es una organización humana, es un organismo celestial cuya cabeza es Cristo. Los hombres quieren ponerse al frente de la iglesia. Los hombres quieren tomar señorío como cabeza de la iglesia. Pero, como sabemos, la única cabeza reconocida por Dios siempre será el Señor Jesucristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo. Esto es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta siempre, porque la cabeza nutre todo el cuerpo. La cabeza es la que nutre el cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Dice en Colosenses capítulo 2, en el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, vemos cómo el error rebaja al Señor de ese lugar. La cabeza es Cristo y su cuerpo fue formado, investido en este tiempo con su mismo poder. La iglesia exaltada en Pentecostés, totalmente apta para llevar adelante la obra que el Señor inició. Y esta aptitud viene, como sabemos, no de nosotros mismos, sino a través del poder del Espíritu Santo. Pero nuestra parte para poder hacer realmente una obra de valor en este tiempo es reconocer que Él es nuestra cabeza, que el Señor Jesús es nuestra cabeza. Y como sabemos, dijimos, el error siempre trata de rebajar al Señor de su lugar. En este caso había una secta que decía que el Señor era un ángel y era en una escala de 30 ángeles el último, por lo tanto se hizo hombre. Y también esto nos muestra también lo que ocurre en este tiempo, porque la palabra ángel significa mensajero o enviado. Como muchas veces se rinde culto alrededor de un mensajero, o se le da mucho valor desmedido a los instrumentos que Dios utiliza, de tal manera que ellos llegan a tomar un señorío. Para ver un señor, tiene que haber uno que sea señoreado. Y bueno, y dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Entonces dejamos también de confiar en la guía del Espíritu Santo. Y entonces nuestra carrera queda en un letargo, queda frenada totalmente. No podemos crecer, porque ya no caminamos como Enoc con el Señor. Caminamos quizás con un ángel. El Señor escribe al ángel, pero el ángel siempre, un ángel levantado por Dios, un obrero levantado por Dios, siempre le va a dar el lugar que le corresponde al Señor. Acuérdese que siempre el Señor tiene que ser nuestra cabeza y tenemos, hermano, que aprender en este último tiempo a que nuestra mirada tiene que ser en el Señor. Y si usted dice, ¿qué es mirar al Señor? No significa ponerle a Él, poner su
su voluntad, su palabra antes. Muchas veces encontramos hombres que se paran y con sus doctrinas de hombre que añaden a la doctrina de la gracia o a cualquier, podemos decir, doctrina que sea verdaderamente ajustada a la palabra, le añaden cosas, ponen bajo temor a los santos, producen divisiones. Y bueno, eso, hermano, ocurre porque Cristo no está en su lugar. Cristo no es el centro. El centro llega a ser una persona. Pero la iglesia ha sido dejada en Jericó. Note que Eliseo está en Jericó para ser un testimonio del poder de Dios. Y este poder, hermano, a veces no se manifiesta por causa de la falta de la unidad. No porque el Señor no haya hecho la unidad. La unidad ya fue hecha en Pentecostés. Pero sino por causa de las contiendas que hay a través de las diferentes divisiones. Por eso es tan importante, hermano, poder sostener, poder guardar, poder reconocer la unidad, reconocer. No nos mandó nunca a hacer la unidad. Muchos cuando hablamos de la unidad piensan que queremos hacer la unidad. No, la unidad fue hecha en Pentecostés. Pero nuestra parte es poder reconocer que somos uno con el Señor. Y no desconocernos, discernir bien el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, reconocer como uno. En la iglesia de Corintio ellos no podían discernir el cuerpo de Cristo, porque había contienda, había divisiones. Y esto muchas veces es hecho porque, como hemos dicho, hay alguien que se levanta tomando un lugar que no le corresponde. No le corresponde. Dice Jesús en su oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, los primeros en reconocer fueron los profetas. Y luego, ahora vamos a verle cómo ese poder se manifestó también en Jericó. Bueno, hermano, es un tiempo donde el mundo nos mira, somos su Biblia. Y bueno, que realmente el mundo pueda ver. A veces encontramos hermanos hablando en contra de otro hermano, especialmente en los púlpitos, hablan y así, y generan cosas. Eso no tiene que pasar, hermano, en nuestros púlpitos. Eso no está bien. Nuestros púlpitos son para dar la palabra. Y acuérdese que el que da la palabra está representando al mismo Señor Jesucristo. Y como Él oró antes de realmente dejar a sus discípulos. Él oró al Padre. Esta oración sublime y gloriosa hizo. Y dice, para que todos, dice, todos sean uno, dice, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Necesitamos aprender realmente que todos nos necesitamos. Necesitamos de nuestro hermano. Y dice también la palabra considerando al otro mayor. Considerando al otro mayor. Y bueno, para esto necesitamos realmente la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La vida de Cristo es humilde. Ya se viste de humildad. Pero la vieja creación sabemos que es orgullosa y nunca va a aceptar nada. Pero cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, bueno, podemos conocer a nuestro hermano, le conocemos de lejos, le saludamos, queremos tener comunión. Y así vemos en este tiempo que la iglesia ha sido puesta en la tierra. No ha sido puesta así nomás, sino bien equipada. El manto, una doble porción del manto de Elías, una doble porción del espíritu de Elías. Bueno, está sobre la iglesia. Y dice el verso 19, note que allí está Eliseo
Y en el verso 19 dice, y los hombres de la ciudad de Jericó, dijeron a Eliseo, que aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, dice. Como mi señor ve, malas aguas son malas y la tierra es estéril. Note que los hombres acuden a Eliseo. Así realmente es en este tiempo. En la antigüedad, bueno, si una nación quería tener comunión con el verdadero y el único Dios, tenía que acudir a la nación de Israel. Pero en este tiempo el Señor Jesús ha sacado un pueblo para su nombre. Este pueblo es un pueblo celestial. Este pueblo realmente es el pueblo que Él ganó con su propia sangre. Y dice en Primera de Timoteo capítulo 3, dice en el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y esta es llamada columna y una defensora, un baluarte de la verdad. Bueno, si el hombre quiere acercarse a Dios, necesita acercarse a la iglesia. La iglesia es dejada aquí como un testimonio del poder de Dios. Si hay poder aún, es en la iglesia. Si Dios se va a manifestar al hombre aún, es por medio de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es iglesia? Bueno, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, bueno, eso forman la iglesia. La iglesia está formada de todos aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón, de todos los que tienen vida en Cristo y a través de Cristo. Pero cuando nosotros, la palabra iglesia viene de la palabra salir fuera. Cuando nosotros salimos fuera de este sistema y nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, allí estamos formando una iglesia. Allí se forma la iglesia, una iglesia local. Y allí el Señor es el centro, es adorado, escuchamos su palabra. Y bueno, eso es suficiente para que el Señor asista a esa clase de reuniones. No necesita otra cosa. El Señor mismo es el defensor de la iglesia y Él es el que le da entidad a la iglesia de Jesucristo. Nadie puede darle entidad, nadie puede darle importancia a la iglesia en la tierra más que el mismo Cristo, que es su cabeza. Y así vemos a Eliseo que está allí. Eliseo solamente puede decir, yo tengo el manto de Elías. Y así, hermano, también el Espíritu Santo es lo único que nos capacita para llevar adelante la obra de Dios. Somos representantes aquí en la tierra. Como dice la palabra, dice, columna y baluarte de la verdad es la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios sostiene su palabra, donde la verdad es sostenida y puesta en alto. De la iglesia se espera que conserve las verdades de Dios, la doctrina de Dios, así como fue entregada al apóstol Pablo. Por eso es tan importante, hermano, que nos ajustemos a la sana doctrina. Es tan importante que como iglesia podamos ver el valor que tenemos aquí en la tierra. Muchas veces nos olvidamos, porque es tiempo de apostasía. Nos olvidamos de lo que es la iglesia, para qué está la iglesia. Bueno, la iglesia vemos que está puesta para muchas cosas. Y vamos a seguir leyendo porque la palabra nos va a seguir enseñando en esta porción. Y dice en el verso 19, dice que vinieron y dice, las aguas son malas y la tierra es estéril. Y así es Jericó. Jericó realmente no es infructuoso para Dios. Así es el mundo, así es la carne. La carne es estéril, sus aguas son malas. La tierra es estéril, porque sabemos que la carne no puede dar fruto para Dios. La carne fue corrompida. Y bueno, pero vemos que Eliseo tiene una cura. Y vemos otra vez cuál es la cura. Dice en el verso 20, entonces él dijo, traedme una vasija nueva.
Hay que hacer algo nuevo. Dice la palabra, nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo, porque lo nuevo, dice, tira de lo viejo y la rotura se hace peor. Nosotros no podemos, esto decía el Señor Jesús, mostrando que no podemos reformar el viejo hombre. A veces alguno quiere arreglar el viejo hombre del hermano y no le enseña que el viejo hombre ha muerto en la cruz. A veces queremos tomar otras costumbres de otro hermano que no tiene la enseñanza de la gracia y queremos corregir el viejo hombre nomás del hermano, pero no le enseñamos que el viejo hombre fue puesto a muerte, que la victoria sobre el viejo hombre va a venir por fe, va a venir a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, pero es por fe. Y nosotros queremos arreglar. Entonces, a lo último, ya tenemos una iglesia llena de religiosos. Son creyentes, tienen vida, pero son religiosos. El hombre ahí viejo, todo disfrazado de religioso, es bueno, criticón, frío, chismoso, pero eso no se ve. Pero critica los pecados más visibles. Y así, hermano, es nuestra carne. Nuestra carne, hermano, no es una sinvergüenza realmente, porque nos engaña a nosotros mismos y nos engañamos a nosotros mismos creyendo muchas veces que somos espirituales, hermano. Pero sin embargo, la palabra nos va desnudando y damos gracias a Dios por la palabra que nos muestra cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos el carácter, la manifestación de la vida de Cristo, cómo fue Él. Él fue duro realmente. Muchas veces vemos que fue duro con los religiosos, pero vemos que cómo trató Él a los pecadores. Realmente vemos algo raro y si nosotros nuestra mente aún no ha sido renovada, muchas veces no podemos entender por qué el Señor hacía así. Y eso es lo que tampoco entendía el fariseo, porque el fariseo en su mente era bueno. Y bueno, realmente el Señor dice que era comilón, así le decían, y bebedor de vino, y que andaba con rameras, y se le acusaba de esas cosas. Pero la gracia tiene que estar donde hay necesidad. La gracia se manifiesta donde hay necesidad. Y ahí la gracia encuentra un campo fructífero, donde hay una persona que reconoce su necesidad, donde la persona reconoce. Y bueno, ahí la gracia realmente se puede hacer un festín. Pero el fariseo no quería reconocer su necesidad, porque el manto de religiosidad que se había hecho, ese caparazón, le impedía mostrar y reconocer públicamente delante de los demás que él era semejante, que su prójimo eran ellos, aquellos que tanto ellos criticaban, ellos eran su prójimo. Tantas veces el Señor le quería mostrar, ahí en el buen samaritano, y le dice, ¿y cuál fue el prójimo? Porque así empezó un día vamos a ver más detenidamente esa enseñanza. Cuántas cosas el Señor utilizó para despertar al hombre. Y hermano, y el Señor nos quiere despertar a nosotros, para que nosotros podamos manifestar ese mismo espíritu de gracia que manifestó Él. La gracia no es permisiva. Muchos le acusaban al Señor de ser permisivo. La gracia, hermano, no puede ser que un creyente bajo la gracia viva bajo la esclavitud del pecado, porque ya fue libertado. Nosotros no vamos a jamás apoyar el pecado. Pero sí, hermano, vamos entendiendo y vamos poniéndonos como hizo el Señor. Él tomó el caso como su caso. Vemos que Él se bajó y allí la gracia pudo actuar, pudo levantar, le llevó al mesón, pagó, se hizo cargo y dejó al cuidado también. Y así es la manera de Dios en este tiempo. Dios se manifiesta en gracia y la iglesia que se manifiesta en gracia es la iglesia que realmente entiende su lugar, está entendiendo el lugar en este tiempo, el lugar que tiene en este tiempo. Todavía hay a veces un poco de confusión entre la ley y la gracia. ¿Será que la ley es para la iglesia? ¿Será que la ley es para nuestro tiempo también? Bueno, la ley fue dada para Israel. Y a veces hay mucha confusión porque se quiere tratar
al Hijo de Dios como si fuese que está bajo el pacto de la ley. Y la ley tuvo su cumplimiento. Y Dios en este momento, en este tiempo, trata por medio de la gracia con el hombre nuevo. Y el hombre nuevo cumplió la ley y se deleita en cumplir la ley de Dios, pero no de una manera visible como lo hacía Israel, sino que la ley se cumplió espiritualmente en nosotros. Hoy nosotros, a medida que vamos creciendo, cumplimos la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley? La ley es el amor. La ley es el amor. Muchos dicen, no, tenemos que cumplir la ley de Moisés. Pero el problema es que esa ley fue dada para que el hombre tenga temor y vea su necesidad y llegue a Cristo. Pero la gracia fue dada para que el amor de Cristo se manifieste en nosotros. Por eso Eliseo está allí en Jericó. Y por eso aquellos que pertenecen a la iglesia de Dios, a la iglesia viva, a la iglesia realmente que conoce su lugar. Hermano, hay un evangelio completo, el evangelio de gracia y gloria. Este evangelio nos muestra el lugar que tenemos, la doctrina que realmente el apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, enseñó. Y bueno, aquellos que llegamos a tener quizás algo de revelación, bueno, llegamos a ser como vemos aquí. Dice en el verso 20, entonces, dice, él dijo, traedme una vasija. Somos una vasija, la iglesia es una vasija. Es un vaso, y es un vaso nuevo, una vasija nueva, una nueva creación. El Señor hizo algo nuevo. Y note que dice, en esta vasija, dice, poned sal en ella. Poned sal en ella. Y sabemos que lo que es la sal. Bueno, el Señor Jesús, hablando de la sal, vamos a ver en el Evangelio de Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5 en el verso 13. Nos deja algunas enseñanzas. Dice la palabra, vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, la sal se utilizaba para varias, aquí tengo anotado, especialmente para 3 cosas se utilizaba la sal. La sal era lo que daba el gusto a las comidas. Cuando el hombre descubrió la sal, hermano, ya no quiso comer sin sal. Cuando el hombre descubrió las especias, cambió la vida del hombre. Y así es cuando el hombre conoce realmente la verdadera doctrina de la gracia. Su vida llega a tener un sentido, es lo que da gusto a la vida del hombre. El hombre llega a saber, el hombre tiene esa pregunta que dice, ¿qué es lo que hago yo acá? ¿Qué es lo que hago acá en la tierra? Dice. ¿Para qué vivo acá? Parece que su vida no tiene gusto. Pero cuando el hombre se encausa en la voluntad de Dios, parece que nuestra vida cobra gusto. Cobra realmente sentido nuestra vida. Nosotros somos la sal de la tierra. Si Dios está cumpliendo su propósito en este tiempo, si Dios realmente tiene algo que hacer, es por causa de que la iglesia está aquí. La iglesia está en Jericó. Y por causa de la iglesia, bueno, Dios sigue trabajando y el Espíritu Santo sigue haciendo su obra. Bueno, también la sal preserva. La sal es, si usted, hace poquito fuimos a Formosa y una anciana de 90 y pico de años, una hermana muy ancianita, nos hizo empanada de charque. Y no sé si usted conoce el charque, pero el charque es carne secada con sal al sol. Y esa sal lo que hace es preservar la carne, preserva la comida. Y así usted va a ver que hay muchas comidas que se preservan con sal. Así los embutidos, se usa mucho la sal. Porque eso llega a ser una protección contra
el proceso de pudrición, contra la corrupción. Y así también es la iglesia. La iglesia, bueno, es una protección que tiene la tierra. La corrupción de este mundo avanzaría mucho más si no estuviera la iglesia. Y el problema es que a veces esta corrupción quiere entrar también en la iglesia. Especialmente la corrupción más grande, no nos cansamos de repetir, es la religiosidad, el formalismo. Toda la manera oculta que parece que está bien. Decía un hermano hace mucho tiempo, cuando el mal es visible, si es una mentira, si es fornicación, si es quizás un robo, una injuria, bueno, ahí todos sabemos que eso está mal. Pero cuando el mal entra en manera sigilosa, solamente los espirituales, decía un hermano, qué bárbaro, así mismo es. Solamente los espirituales, son, dicen los ojos del cuerpo, le llamaba el hermano. Solamente aquellos espirituales pueden ver el mal peor cuando quiere entrar. Por eso, hermano, nosotros somos la sal, y especialmente aquellos que conocen la palabra, aquellos que están en comunión con Dios, son defensores realmente del mensaje de la gracia, son defensores de la iglesia al final, son defensores del pueblo de Dios, porque están preservan la iglesia y también preserva el mundo. Cuando la iglesia sea levantada en su totalidad, el mundo va a quedar desprovisto de una gran protección. ¿Por qué no se manifiesta abiertamente el enemigo? Bueno, porque todavía la iglesia está aquí. Y la iglesia, especialmente con su luz interior, bueno, es lo que hace que la tiniebla retroceda. Hay varios grados de luz en la iglesia. Y podemos leer, hablando de esta iglesia, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, por lo menos para dejar en claro, yo sé que hay muchos hermanos que están escuchando y que realmente quizás es la primera vez que están escuchando el Evangelio del apóstol Pablo, el Evangelio de la gracia. Y queremos aclarar un poco por lo menos. 1 Corintios capítulo 15, y sé que también hay algunos que ya conocen. Y bueno, vamos a repasar. Es bueno volver a repetir las mismas cosas, dice el apóstol Pablo. Mientras que sea siempre la misma verdad. No una verdad que sea ahí aguada, adulterada. La verdad repetida en el corazón se va allí clavando, se va adhiriendo más a nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 15 dice, podemos empezar leyendo verso 40. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así Dios le dijo a Abraham, haré tu simiente como la arena que está en el mar. Y esa es la gloria terrenal que va a tener Israel, representa a la nación de Israel con su gloria terrenal, especialmente luego de este tiempo, de esta dispensación, se va a manifestar. Pero en este tiempo menciona primeramente el apóstol Pablo, hay cuerpos celestiales. Este cuerpo celestial es la iglesia. La iglesia es un cuerpo celestial de Dios. Está comparada a las estrellas, al sol, a la luna y a las estrellas. Son cuerpos celestes que el hombre desconoce. El hombre ha podido mandar muchos aparatos, pero no, a veces años tarda para sacar una foto nomás. Pero una foto nomás. Y así realmente es la iglesia. Es un misterio la iglesia de Dios para el hombre. Pero para nosotros, a través de la palabra, vamos entrando en este misterio. Y dice el verso 41, Pablo explica la gloria de los celestiales. Y dice, una es la gloria del sol.
otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Y vuelve a decir, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es la Vía Láctea. Nuestro universo está formado por sistemas. Y nosotros, la Tierra, está dentro de un sistema que está dentro del universo infinito. El hombre ahora descubre que el universo está en constante expansión, o sea que se está agrandando el universo. Y nosotros dentro de ese universo estamos en el sistema, como hemos dicho, en el sistema donde el Sol es el centro. Y este representa a Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. El Sol es el que da vida. Sin Sol no habría vida en este sistema solar. Y así es con nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz. Él es la fuente de calor. Él es la fuente de energía. Él realmente es el centro. Es el originador de todo. La palabra dice, sin Él, nada de lo que vemos habría sido hecho. Y todas las cosas por Él subsisten o por Él siguen existiendo. Eso dice en Colosenses. Y bueno, así de importante es nuestro Señor. Pero luego encontramos la luna. La luna representa a la iglesia, que muchas veces usted sale de noche y hay un poquito nomás de la luna y no brilla en esta oscuridad. Y así es la historia de la iglesia. Muchas veces la iglesia no brilló. La iglesia parece que en algún momento dejó de brillar, porque la luna recibe la luz del sol. Y cuando más cerca está del sol, cuando más puede acercarse y dejarse tomar por esa luz, bueno, más brilla. En muchos tiempos la iglesia en su historia no brilló. Pero también encontramos, dice que hay, dice, gloria de las estrellas. Bueno, las estrellas, note que también tienen su gloria. Y por más que la iglesia, muchas veces la iglesia visible no haya brillado, las estrellas brillan y van a brillar siempre. A veces la luna no brilla tanto, entonces se ve más fuerte, parecen más grandes las estrellas. Y esto representan los hermanos que tienen una luz propia, hermanos espirituales, hermanos que tienen una fe realmente ya establecida en el camino del Señor. Ellos ya son pequeños soles y hay realmente estrellas que brillan más que otras. Y así es en la iglesia. Así es en la iglesia. Hay hermanos que brillan con la misma gloria del sol. Esos son ya los que llegaron a la plenitud. A la plenitud del crecimiento del Señor Jesucristo, del mismo crecimiento del Señor Jesucristo. Y otros brillan un poco menos, van rumbo a la perfección. Y otros recién están comenzando. Así hay diferentes grados de gloria en la iglesia. ¿Y eso qué hace, hermano? Hace que todavía haya un poco de luz. Hace que haya luz en la tierra. Pero muy pronto, bueno, la iglesia será levantada. Será levantada, pero no va a ser levantada toda junta. Dice en Apocalipsis capítulo 2, dice en el verso 4, acá le habla a la iglesia de Éfeso, que representa a toda la iglesia de Dios sentada y plantada en los lugares celestiales. Y le dice, pero tengo contra ti. La iglesia arrancó brillando fuerte. La iglesia arrancó siendo perseguida. Pero dice, muy pronto, dice, has dejado tu primer amor. El Señor dejó de ser el primero, el centro. Entonces, dice, dejó el primer amor.
Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Y nótelo esta frase, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, la iglesia tiene muchos candeleros, pero aquí señala a tu candelero. Esto nos habla de un candelero principal, de un candelero que arroja mucha luz. Y estos santos candeleros nos hablan de los santos que tienen la misma gloria de Cristo, que brillan más, que sostienen a otros santos. Y no te dice quitaré tu candelero. Y así la luz más potente de la iglesia será levantada antes de empezar una noche espiritual de 7 años. Una noche donde las tinieblas se van a poder palpar, pero aún habrá luz, porque habrá santos con menor luz en la tierra. Y bueno, hermano, hasta ahí no vamos a mirar mucho, pero vemos que allí está la cosa. La sal protege, refrena la corrupción de este mundo. Cuando ya la iglesia no esté, bueno, van a restar los últimos 3 años y medio sobre este mundo que van a ser tremendo. Y el anticristo allí se va a dar a conocer abiertamente. Mucho más se va a dar a conocer. Así que vemos cómo es la iglesia en este tiempo. La iglesia, hermano, es lo que está deteniendo la corrupción. Aún el pecado, aún el hombre no puede manifestar sus pecados, aunque vemos que parece que el vaso se ha desbordado lo que hace. Pero ¿qué sería, hermano, entonces cuando ya la iglesia no esté? ¿Y qué sería también especialmente para los hermanos? Para los hermanos que no se preparan, que siempre por ahí necesita de otro hermano que le levante. Hermano, ya no va a estar ese hermano. Por eso necesitamos cada uno seguir al Señor y tomar una decisión por seguir al Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Así que vemos cómo es la única forma de traer sanidad a esta tierra. Bueno, tiene que ser por medio de la sal. Y esto también nos habla de la predicación del Evangelio. El Evangelio, hermano, desde que la iglesia fue formada, ha llegado por todo el mundo. El Evangelio ha llegado por todo el mundo. Por eso dice en el verso, vamos a volver en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, en el verso 20. Eliseo, note cómo es un hombre de Dios. Dice, traedme una vasija nueva. La iglesia es una. Y poned en ella sal. Y se la trajeron. ¿Y qué hicieron con esta sal? Dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Así por causa del pecado, bueno, entró la muerte. Pero por causa de la predicación del Evangelio. Y como a través de la iglesia, hermano, todas las fuentes se han llenado. Cómo se ha esparcido el Evangelio. ¿A dónde, hermano, no se ha anunciado el Evangelio? Como dijo el Señor, como dijo el apóstol Juan, dice, esta luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es una luz poderosa que iba a alumbrar a muchos. Y así vemos que el Evangelio fue anunciado y es anunciado hasta el día de hoy. Dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Bueno, así vemos que está hablando especialmente de cómo se esparce esta luz.
Bueno, la creación da testimonio del poder de Dios, del poder de creación. Lo primero que menciona la Biblia arranca ya diciendo, Dios creó. Bueno, la creación da testimonio de que hay un Dios, un ser superior, un soberano. Pero después encontramos, hablando, dice en el verso 4, ya dice, por toda la tierra salió su voz. Note que en el verso 3 dice, no hay lenguaje ni palabra, porque la creación en este momento no habla. No sabemos lo que va a pasar más adelante con la creación, porque tiene poderes que el hombre desconoce, porque fue atada realmente por causa de la corrupción del hombre. Pero en este tiempo la creación da testimonio, y muchas veces note que Dios llama a los cielos y a la tierra como si fuesen testigos. Y un testigo es uno que vio, pero es uno también que tiene que dar testimonio, por eso es testigo. Así que, pero dice en este tiempo, no hay lenguaje ni palabra, hablando de la creación. Pero el verso 4 habla de la iglesia. Por toda la tierra salió su voz. Y dijo Jesús, si ustedes a esto le callan, las piedras hablarán. Y así salió desde el Pentecostés, vemos que Pedro usa la llave que el Señor le dio y convierte ahí una multitud. Y de ahí sale su voz. ¿Y hasta dónde llega? Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dice, y en ellos, en la iglesia, puso un tabernáculo para el sol. Dentro de la iglesia, dentro de cada creyente, habita el sol de justicia. Habita la luz de Cristo. Habita la luz del Evangelio. Y si es llenado con el Espíritu Santo, también el poder del Espíritu Santo está en él. Somos un débil tabernáculo, pero el sol habita en nosotros. Tenemos una nueva creación y eso es lo que Dios utiliza. Cuando nosotros nos dejamos utilizar por este poder del Espíritu Santo, lo único que ocurre en nuestras vidas es que dejamos brillar al sol. El sol sale y brilla. Y así es como la luz de la aurora dice que va en aumento. Y así el creyente, por ahí un poquito de sol sale en este momento. Pero va a llegar un momento que va a crecer y va a salir toda la luz. Toda la vida de Cristo se va a manifestar completamente en él. Y así la palabra nos muestra cómo es. Bueno, vamos a seguir leyendo. Y dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte, ni enfermedad. Así por el Evangelio, el Señor ha sacado a luz la vida. El ministerio de la muerte cesó el ministerio de la muerte. Ahora nosotros estamos bajo un ministerio de vida. Bueno, verso 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Note que fue conforme a la palabra. Y así vemos que la palabra tiene poder. Nosotros, hermanos, a veces hablamos y decimos muchas cosas, hablamos en contra aún de nosotros mismos, pero va a ser conforme a la palabra. No debemos declarar derrota, no debemos declarar en contra de un hermano. Bendecid, bendecid y no maldigáis. Debemos declarar bien acerca de nosotros, bien acerca de nuestro hermano, siempre mirándole a través de Cristo. Por supuesto, si nos miramos carnalmente, vamos a querer declarar mal. Pero si nos miramos a través de Cristo, como el Señor nos mira, hermano, usted va a encontrar que es merecedor de todo y más. Así que vemos que fue conforme a la palabra. Y nos llama la atención, como hemos dicho al principio, que un poco de sal hizo todo esto. Y así, hermano, todo esto empezó por 120 que estaban reunidos. Un poco de sal sanó las aguas. Y ahora, hermano, se hizo realmente tan grande esto. Y vemos el poder realmente de la palabra. Bueno, vamos a continuar.
verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Bueno, acá esta porción para muchos es difícil, pero esto es muy claro, porque recién había subido su maestro, y se burlaba. Quizá estaba ahí Eliseo también diciendo, yo en algún momento voy a ir con él. No sabemos lo que estaba diciendo Eliseo, pero siempre hay burladores que se burlan de realmente los hijos de Dios. Y así algunos también dicen que Eliseo era calvo, pero en ese tiempo se le llamaba calvo a la persona charlatana. Se le estaba tratando como un charlatán, y se burlaban, menospreciaban a Eliseo. Y así es también en este tiempo con nosotros. Hablamos de la venida del Señor, pero muchos se burlan. Y dice, y mirando él atrás los vio y los maldijo. Y en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y así realmente es también en este tiempo. Vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3, en el verso 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Así muchos dicen, sí, esto dicen estos locos que le va a venir a buscar el Señor. Estos locos dicen que un día van a ir al cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que se burlaban y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sí, dice, todo esto que está pasando, y bueno, le explicamos científicamente, y bueno, lo acomodamos a nuestro razonamiento terrenal, y seguimos en nuestra vida independiente de Dios. Por eso dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cuántos se habrán burlado de Noé? Acá la palabra dice que en ese tiempo también había burladores. ¿Cuántos se habrán burlado de Noé? Que se preparaba para el diluvio y preparaba un arca que estaba lejos del agua. Y Noé decía, bueno, ya va a ver. Usted ya va a ver. Y así también decimos nosotros. Hay muchos que se burlan. Y bueno, hermano, ellos solitos se ponen bajo maldición. Porque cuando esto pase, ¿qué van a hacer? Y note que dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El hombre solo se pone bajo maldición y perdición por burlarse de la palabra de Dios. Hermano, no vaya a pensar que esto pasa así desapercibido. Cuando una persona se burla y así, muchas veces Dios depende del caso. Bueno, Dios que pesa el corazón del hombre, Dios le manda encima oscuridad. Para que realmente ya sea condenado, dice la palabra. Bueno, en Judas, en el verso 18, dice, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Bueno, así vemos el fin de estos hombres. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo. Bueno, él habló. Y así nosotros damos la palabra. Y cuando damos la palabra ablanda o endurece. Y bueno, somos olor de vida para lo que aceptan y olor de muerte para lo que rechazan. Así dice Pablo. Y bueno, en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte
y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Bueno, se nos hizo la hora. Vamos a dejar aquí, vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a continuar esta noche, si el Señor nos permite, con nuestro estudio. Ya vamos a dar, luego de la alabanza, por terminado nuestro programa. Que el Señor les bendiga. Lo azotaron en un madero, lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron con los muertos
resucitó de los muertos victorioso, ascendió a su Padre glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Es la hora 16.